Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, día 312. El tema de hoy, la respuesta a la soledad. Recuerdo haber leído un artículo titulado Vidas solitarias en la revista de Big Luz, El Gran Problema, la cual se vende para ayudar a los indigentes y es distribuida por ellos. Señalaba que la imagen de soledad que tiene la mayoría de personas en Londres es la de una anciana frágil atrapada en el piso 24 de un bloque de apartamentos. Pero en realidad también podría ser un joven vestido a la moda, tratando desesperadamente de entablar una conversación con la chica que está junto a él en un bar lleno de gente. Estar rodeado de tanta gente solo agrava la sensación de aislamiento. La Madre Teresa dijo, la soledad y la sensación de estar desatendidos y no ser amados son la mayor pobreza. La soledad es uno de los mayores problemas que enfrenta la humanidad de hoy. Es una contradicción conceptual hablar del ser humano solitario, escribe Desmond Tutu. Estamos hechos para la complementariedad. Somos creados por una delicada red de relaciones, de interdependencia con nuestros semejantes. Pertenecemos a una familia. La familia de Dios, la familia humana. El bien más grande es la armonía comunitaria. Dios no planea que estés solo y aislado. La soledad ha sido descrita como una nostalgia de Dios. Él te creó para la comunidad, llamándote a una relación con Él y con los seres humanos. Vamos a leer Salmos capítulo 120, vamos a leer del versículo 1 al 7. Entonces ubíquese en Salmos 120, vamos a leerlo en la PDT, Palabra de Dios para Todos. Protégeme de los mentirosos. Canto para los peregrinos. Cuando estaba en dificultades, pedí ayuda al Señor y Él me respondió. Señor, protégeme de los labios mentirosos y de la lengua embustera. Mentirosos que ganan con mentir, ¿qué van a recibir de más? Flechas afiladas de guerrero y brasas ardientes de retama. Pobre de mí que vivo en Mesec, habitando en las carpas de Cedar. He vivido mucho tiempo junto a los que odian la paz. Cuando yo digo paz, ellos dicen guerra. Amén. Primer punto, una comunidad pacífica. Vivimos en un mundo lleno de agresión, división y relaciones rotas. Como leemos en la traducción El Mensaje, una de las principales razones de la soledad es la disputa, que conduce a la ruptura de las relaciones. Vemos esto en todas partes: matrimonios rotos, rupturas familiares, discusiones entre amigos, colegas de trabajo y vecinos. La amistad de Adán y Eva con Dios fue quebrantada. Aquello llevó a una separación entre Adán y Eva. Caín y Abel pelearon y el resto es historia. El salmista se siente aislado como si viviera en la tierra extranjera. ¿Te has sentido alguna vez como él? Está rodeado de labios mentirosos y de lenguas embusteras. Las personas con las que vive odian la paz y hablan de guerra. ¿Alguna vez te has sentido destinado a llevar una vida entre disputas de vecinos? En tu angustia, clama al Señor para que te salve y Él te responderá. En contraste con los que te rodean, sé una persona de paz. Esta es la característica del pueblo de Dios. Jesús dijo, dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 5, verso 9. Vamos a orar. Amado Señor, ayúdame a evitar las peleas innecesarias. Ayúdame a ser un pacificador en mi familia, en mi lugar de trabajo y en mi comunidad. Necesito de tu espíritu para cumplir con esta tarea. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a la Biblia, a Hebreos capítulo 8. Vamos a leer desde el versículo 1 al 13. Hebreos, Nuevo Testamento, capítulo 8, verso 1 al 13. Dice así: Jesús, nuestro sumo sacerdote. Este es el asunto principal que estamos tratando. Nuestro sumo sacerdote está sentado en el cielo a la derecha del trono de Dios y sirve en el lugar santo, el verdadero lugar de adoración que fue hecho por Dios, no por los seres humanos. Todos los sumos sacerdotes tienen el trabajo de presentar ofrendas y sacrificios a Dios. También es necesario que nuestro sumo sacerdote ofrezca algo a Dios. Si sirviera en la tierra, no sería un sacerdote,
Aquí ya hay sacerdotes que siguen la ley y presentan ofrendas a Dios. El culto que rinden en realidad solo es una copia, una imagen borrosa de lo que se hace en el cielo. Por eso Dios les advirtió a Moisés cuando iba a construir la carpa sagrada: asegúrate de construir todo como el modelo que te mostré en la montaña. Pero a Jesús se le ha dado un servicio más importante. Asimismo, también el nuevo pacto que Él trajo es más grande que el anterior porque se basa en mejores promesas. Si el primer pacto fuera sin falta, entonces no se habría necesitado un segundo pacto. Pero Dios encontró una falla en el pueblo y dijo: dice el Señor, llegará el tiempo en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con el pueblo de Judá. No será como el pacto que hice con sus antepasados, cuando los saqué de Egipto con poder. Ellos no fueron fieles a mi pacto, por eso los abandoné, dice el Señor. Este es el nuevo pacto que en el futuro haré con el pueblo de Israel, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No tendrán que enseñar a sus vecinos ni a su familia. No habrá necesidad de que alguien les diga que conozcan al Señor, porque todos me conocerán, desde el primero hasta el último. Perdonaré todas las maldades que han hecho en mi contra y no recordaré más sus pecados. Si Dios habla de un nuevo pacto, es porque considera que el primer pacto envejeció. Todo lo que envejece se hace inútil, está a punto de desaparecer. Amén. Segundo punto, una nueva comunidad. Muy bien, vamos a ver qué es la explicación de este texto que acabamos de leer como respuesta a la soledad. Una nueva comunidad. Bill Hybels escribe: la iglesia local es la esperanza para el mundo. La iglesia en el Nuevo Testamento es descrita como el pueblo de Dios. El pueblo de Dios se reúne en las iglesias locales en todo el mundo. El escritor de Hebreos cita el libro de Jeremías diciendo: yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no estás aislado y solo, eres parte de la comunidad más increíble. En el Antiguo Testamento Dios hizo un pacto o alianza con su pueblo. Sin embargo, la gente no cumplió con su parte de la negociación. Dios prometió que un día haría un nuevo pacto por el cual tendría una nueva relación con su pueblo. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esta es mucho mejor ahora que en el antiguo pacto. El escritor continúa diciendo: pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos, y así como el pacto del cual es mediador es superior al antiguo, puesto que se basa en mejores promesas. Un problema con el antiguo pacto, porque si ese primer pacto hubiera sido perfecto, no habría lugar para un segundo pacto. El escritor continúa diciendo: pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos, así como el pacto del cual es mediador es superior al antiguo, puesto que se basa en mejores promesas. Hubo un problema con el antiguo pacto, porque si ese primer pacto hubiera sido perfecto, no habría lugar para un segundo pacto. El problema con el antiguo pacto era que la gente era incapaz de guardar la ley. No permanecieron fieles. Dios prometió un nuevo pacto que sería superior al antiguo y fundado en mejores promesas. El escritor se remonta al libro de Jeremías y cita Jeremías 31 del 31 al 34. ¿Cuáles fueron aquellas promesas? Son las siguientes 4 promesas, vamos a verlas. La primera, un corazón nuevo. Dios promete escribir sus leyes en tu corazón. Esto no significa simplemente memorizar la ley según Deuteronomio 6 del 6 al 9. Significa tener un corazón nuevo. Pondré mis leyes en tu mente y las escribiré en tu corazón. Lo leímos en Hebreos 8:10. Segundo, un conocimiento de primera mano. ¿Sí? Esa es la segunda promesa. Nos promete que el conocimiento de Dios será una cuestión de experiencia personal. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo ni dirá nadie a su hermano: conoce al Señor, porque todos me conocerán, dice el verso 11. Puedes conocer a Dios de manera en que Jeremías conoció a Dios. Todos me conocerán de primera mano. La tercera promesa es el alcance universal. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, dice el verso 11. Este fue el cumplimiento de la promesa en el Antiguo Testamento. La promesa ya no se limitará a Israel y Judá, sino que se extendería a todas las naciones. Lo dice también en Isaías 42:6, en capítulo 49, verso 6 y también en el capítulo 19, verso 24.
La cuarta promesa es un perdón total. Yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados, dice Hebreos 8:12. Para los hebreos, la palabra recordar significa más que un esfuerzo mental. Llevaba consigo el sentido de hacer algo a favor o en contra de la persona que recordaban. Si tus pecados no son recordados, significa que Dios está decidido a perdonar y que la pizarra de tus pecados está limpia para siempre. Todo esto es posible porque Jesús ofreció su vida por ti. Este nuevo pacto es muy superior y ha declarado obsoleto al anterior, y lo que se vuelve obsoleto y se envejece ya está por desaparecer. Dice en el verso 13 que acabamos de leer de Hebreos. El nuevo pacto es la base de la nueva comunidad a la que Dios te llama. Esta nueva alianza es la respuesta a la soledad. El pacto es con el pueblo de Dios y no solamente con cada persona. Todas las promesas son en plural. Tienes el inmenso privilegio de pertenecer a la nueva comunidad del pueblo de Dios. Conoces a Dios personalmente. Tus pecados son perdonados. El Espíritu Santo ha venido a vivir dentro de ti y te ha dado un corazón nuevo. Nunca estás solo. Vamos a orar. Amado Padre, quiero darte gracias porque nunca estoy solo. Gracias porque puedo experimentar una relación personal contigo y ser parte de la comunidad más maravillosa del pueblo de Dios. Gracias por estas increíbles promesas que me has dejado en tu palabra. Te pido que me ayudes a entenderlo y a saber que nunca estoy solo. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora les invito a leer Ezequiel capítulo 13. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el capítulo 15, verso 8. Entonces vamos a estar leyendo Ezequiel. Vamos a ubicarnos primero en el capítulo 13. Dice así: condena a los falsos profetas. El Señor me dijo: hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan por su propia cuenta. Diles que escuchen al Señor. El Señor Dios dice: hay de los profetas insensatos que prefieren seguir su propia opinión sin haber visto nada en realidad. Israel, tus profetas han sido como chacales que buscan qué comer entre las ruinas. No han subido las brechas de los muros, ni han levantado defensas alrededor de la casa de Israel para que pueda resistir la batalla cuando el Señor muestre su ira. Ven visiones falsas e inventan mentiras, diciendo que son mensajes del Señor, aunque el Señor nunca los envió. Y luego esperan que Él los haga realidad. Falsos profetas, ¿no es cierto que vieron alucinaciones falsas e inventaron mentiras y afirmaron que eran mensajes del Señor que en realidad yo nunca les di? Por lo tanto, el Señor Dios dice: estoy contra ustedes por haber presentado visiones falsas y por haber inventado mentiras. Este es un mensaje del Señor Dios. Castigaré a los profetas que ven visiones falsas y a los adivinadores que inventan mentiras. Ya no los incluiré en las reuniones de mi pueblo. Sus nombres ya no están escritos en el libro de la casa de Israel. No volverán a la tierra de Israel. Así aprenderán que yo soy el Señor Dios. Esto sucederá exactamente por haber engañado a mi pueblo diciéndole que habría paz cuando en realidad no iba a haber nada de paz. La gente construye un muro de mala calidad y luego los profetas lo cubren de yeso. Dile a esos enyesadores, cuyo trabajo se desmorona, que vendrán las lluvias y el granizo golpeará su muro con un fuerte viento que destruirá todo. Cuando el muro se caiga, la gente les preguntará de qué les sirvió que enyesaran el muro. Por lo tanto, el Señor dice: en mi ira destruiré el muro con vientos huracanados. En mi furia enviaré lluvias que lo desgasten y en mi enojo lo acabaré con granizo. Así destruiré el muro que enyesaron hasta que sus cimientos queden expuestos. Y cuando Jerusalén caiga, ustedes también serán destruidos entre las ruinas. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Entonces mi ira quedará satisfecha y les diré: basta con la pared y con los albañiles. Es decir, basta con los profetas de Israel que profetizaron a Jerusalén con visiones de paz cuando no habría nada de paz. Este fue un mensaje del Señor Dios. Condena a las profetisas. Ahora tú, hijo de hombre, enfréntate a las mujeres de tu pueblo que profetizan por su cuenta. Profetiza contra ellas. Diles que el Señor Dios dice: hay de aquellas mujeres que hacen brazaletes de tela para sus brazos y velos para cubrirse la cabeza y así tapar a la gente para que las mantenga. Con sus mentiras han hecho que mi pueblo me profane. Lo hacen por unos cuantos granos de trigo y unas cuantas piezas de pan
y así matan a los que no merecían morir y dejan vivir a los que no merecían vivir. Por lo tanto, así dice el Señor Dios: mira que me opongo a tus brazaletes con los que atrapas a la gente que busca liberación. Los romperé y te los quitaré del brazo y liberaré a los que atrapaste cuando buscaban liberación. Romperé sus velos y rescataré a mi pueblo de sus manos. Nunca más caerán presos bajo su control. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Porque engañaron y descorazonaron a un pueblo bueno a quienes yo no hubiera lastimado, y animaron a los malvados a que continuaran su modo de vivir y no a que cambiaran y se salvaran. Por lo tanto, ya no verán visiones falsas y ya no harán hechicería, porque yo rescataré a mi pueblo de su poder y ustedes sabrán que yo soy el Señor. Capítulo 14. Condena a la idolatría. Vinieron a mí unos líderes de Israel y se sentaron frente a mí. El Señor me dijo: hijo de hombre, estos hombres todavía piensan en sus repugnantes ídolos. Tienen entre ceja y ceja esos obstáculos que los hacen tropezar. ¿Por qué ahora debo permitirles que acudan a pedirme ayuda? Por lo tanto, háblales y diles que esto es lo que dice el Señor Dios. Algunos israelitas, por las dudas, todavía rinden culto a sus repugnantes ídolos y se colocan el pecado propio como una piedra de tropiezo para sí mismos. Y a la vez acuden a los profetas por ayuda, pues a ellos yo el Señor les diré que vayan entonces a pedir ayuda a sus ídolos. Los haré para que Israel responda por sus malos pensamientos, porque ellos me abandonaron para adorar a otros dioses. Por lo tanto, dile al pueblo de Israel que el Señor Dios dice: apártate de todos tus repugnantes ídolos, deja de hacer cosas horribles. Porque si algún israelita o algún extranjero que viva en Israel se aparta de mí para ir a adorar ídolos repugnantes o pone piedras de tropiezo delante suyo y luego viene a pedir ayuda a uno de los profetas, entonces yo, el Señor, le responderé con el juramento de enfrentarme a él y de que sirva de escarmiento a los demás quienes hablarán de él. Ya no será parte de mi pueblo, así aprenderán que yo soy el Señor. Y si algún profeta es tan insensato como para darle un mensaje profético a alguien así, entonces yo, el Señor, me encargaré de mostrarle al profeta su insensatez. Levantaré mi mano contra él, lo destruiré y lo echaré de mi pueblo. O sea que el profeta será tan culpable como el idólatra que buscaba ayuda, para que no pueda llevar al pueblo de Israel a cometer más errores y se aparten de mí, y para que los profetas no sean profanados por la culpa de todo el pueblo. Entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Esa es la decisión del Señor Dios. Jerusalén merece castigo. Entonces el Señor me dijo: hijo de hombre, si alguna nación peca contra mí y enemista a su pueblo contra mí, yo la castigaré con escasez de alimentos y hambre, destruyendo así tanto a los seres humanos como a los animales. Aún así, Noé, Daniel y Job vivieran entre ustedes su rectitud solo los salvaría a ellos mismos. Este mensaje viene de parte del Señor Dios. Se puede dar el caso de que yo envíe animales salvajes a la tierra para desolarla y arruinarla a tal punto que nadie se atreva a pasar por temor a los animales peligrosos. Yo, el Señor Dios, prometo por mí mismo que aun si esos 3 hombres vivieran allí, no podrían salvar ni siquiera a sus hijos. Solo ellos se salvarían, mientras el resto del país quedaría convertido en un desierto. Puedo también decidir enviar a un enemigo para que destruya el país, tanto a los seres humanos como a las bestias. Yo, el Señor Dios, prometo por mí mismo que aun si estos 3 hombres vivieran allí, no salvarían ni a sus hijos, sino que solo se salvarían ellos. Puede darse el caso también de que envíe una plaga contra esa nación o la golpee con el furor de mi ira, arrasando tanto a seres humanos como con bestias. Yo, el Señor Dios, prometo por mí mismo que aun si Noé, Daniel y Job vivieran en esa nación, no salvarían ni a sus hijos, solo ellos se salvarían por su rectitud. Porque el Señor Dios dice: aunque envíe los 4 peores castigos, ejército, enemigo, hambres, animales salvajes y plagas contra Jerusalén para destruir tanto a seres humanos como a bestias, habrá sobrevivientes que saquen adelante a sus hijos e hijas. Cuando lleguen con ustedes, vean el campo de vida que vivieron y el tipo de vida que vivieron y la maldad que cometieron. Entonces tendrán consuelo sobre la calamidad que envié contra Jerusalén y todo lo que hice contra ella. Les dará consuelo ver el tipo de vida que llevaban y la maldad que cometieron. Entonces sabrán que Jerusalén se merecía todo el castigo que le envié. El Señor Dios
lo ha dicho. Capítulo 15. Israel es como una viña inútil. El Señor me dijo: hijo de hombre, ¿cuál es la diferencia entre la leña de la vid y la madera de los demás árboles? ¿Acaso la usan los artesanos para sus trabajos? ¿Es que siquiera la usa la gente para hacer una percha? La leña de la vid solo sirve como combustible. El fuego la consume por los extremos hasta que la quema por dentro. ¿Puede acaso usarla así el artesano? Ni siquiera servía cuando estaba entera, mucho menos después que el fuego la consume. Por lo tanto, dice el Señor Dios: así como he destinado para el fuego a la leña de la vid más que ningún otro tipo de madera, así he destinado para lo mismo a los habitantes de Jerusalén. Me enfrentaré a ellos. Tal vez sobrevivan a un fuego, pero otro acabará con ellos. Y cuando me les enfrente sabrán que yo soy el Señor. Tengo planeado destruir este país por la rebeldía de sus habitantes. Esto lo afirma el Señor Dios. Amén. Tercer punto, una comunidad de fe. Los grandes ídolos de nuestra época son el dinero, el sexo y el poder. Pero un ídolo puede ser cualquier cosa que adoremos dándole más atención y tratándolo como algo más importante en nuestras vidas que Dios. Podría ser tu casa, tu automóvil o tus posesiones, pero también podría ser tu trabajo o tu ministerio. Cualquiera de estas cosas nos aleja de Dios cuando hacemos un ídolo de ellas. Dios está buscando personas que le sean fieles. El problema bajo el antiguo pacto fue que no permanecieron fieles, como lo dice Hebreos 8:9. Dios habló a través de Ezequiel acerca de un país que peca contra mí y persiste en su infidelidad. Ha sido infiel, lo afirma el Señor omnipotente en Ezequiel 14:13 y 15:8. Ezequiel el profeta vio lo que hemos leído en nuestro pasaje del Nuevo Testamento para hoy. Él previó un tiempo en el que el pueblo no se aparte de mí ni vuelva a marcharse con sus pecados. Entonces, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, lo afirma el Señor omnipotente. El pueblo de Dios estaba atrapado por las mentiras. Así como leímos en el Salmo acerca de los labios mentirosos en el Salmo 122, igualmente leemos aquí acerca de los profetas mentirosos que hacen vaticinios según sus propios delirios. Ezequiel 13:2. Sus visiones son falsas y mentirosas, usando objetos de hechicería y sortilegios para atrapar a la gente. Mienten a mi pueblo y mi pueblo cree. Desalientan a los justos con sus mentiras. ¿Cómo habían sido infieles? El Señor dijo que han hecho de su corazón un altar de ídolos y a su paso han colocado trampas que los hacen caer. Incluso en el Antiguo Testamento el Señor no se preocupaba solo por los ídolos físicos, sino también por los ídolos en el corazón de la gente. El anhelo de Dios es que seamos una vid fiel que dé buen fruto, como dice en el capítulo 15, y también podemos verlo en Isaías capítulo 5 versos del 1 al 7, que pueden también leerlo. Estás llamado a ser parte de una comunidad fiel, que conoce y ama a Dios, que acoge a todos, desde el más pequeño hasta el más grande. Eso lo dice en Hebreos 8:11. Estamos llamados a ser una comunidad donde muchas personas solitarias y aisladas encuentren amor y perdón. Una comunidad del pueblo de Dios, un pueblo de paz que conoce y ama al Señor y le es fiel en todos los sentidos. Esta es la respuesta a la soledad. Vamos a orar. Amado Señor, ayúdame a ser fiel a ti. Ayúdanos a ser una comunidad amorosa, pacífica y fiel, donde lleguen a conocerte muchas personas aisladas y solitarias y a encontrar en la comunidad del pueblo de Dios la respuesta a la soledad. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La pastora Pipa añade: el pasaje del Antiguo Testamento en Ezequiel 14 trata en su totalidad sobre el juicio. Gracias a Dios que Él hizo un nuevo pacto, como lo dice en Hebreos 8, del 8 al 12, porque la esperanza es restaurada. Así es, tenemos una esperanza eterna con este nuevo pacto y una respuesta contundente y total a la soledad. Recordemos que esa respuesta es una comunidad pacífica, una nueva comunidad transformada por el poder de Dios y
una comunidad de fe. Recordemos que tenemos el amor de Dios para poder perseverar. Este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres y la voz de este podcast es de Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.